Tiali, no toca lilica el tonac, ashanticatej y pantonali se tochtli. Estamos ya en la primera casilla de la 23ª, un tonali del rumbo del sur del Huixlampa. El color es el amarillo. Este rumbo es el favorito de la familia de Huitzilopochtli. Estamos iniciando esta trecena con un fuego porque en el numeral 1 nos acompaña precisamente Xiuhtecuhtli. Y Xiuhtecuhtli es el regente de esta 23ª, que es la última trecena que nos faltaba para completar la cuenta Tonalpohualli de 260 tonaltin. En la imagen de trecena puedes ver a Xiuhtecuhtli. Está vistiendo sus grandes galas y bueno, recuerda que él es el tiempo nunca vuelve atrás, el tiempo avanza, es una espiral ascendente. El fuego, el señor Xiuhtecuhtli, es una llama alquímica y él viene acompañado en la corregencia de Xipe Totec, que sabemos que es el maíz maduro, es ese numen que se quitara la piel para darnos el tona. Ambos traen en la mano sus herramientas. Xiuhtecuhtli trae un lanzadardos y Xipetotec trae su tecpatl en una empuñadura muy elegante de jade y su chacahuastli, que es una vara que suenan para para festejar que se va a sembrar el maíz. Al centro vemos una vasija preciosa con unos sartales floridos y bueno, preciosos también, de jade, son unas cuentas muy bonitas. Así que te invito a que prendas un fuego. Mira, este tonali, al ser setochtli, me lo imagino como un solo latido al ritmo de la gran llama que es el fuego y muchos caminos infinitos igual que los 400 conejos. El conejo tiene como regente a la señora Meyahual, el maguey. Recuerda que ella levanta un quiote cuando ya va a terminar su periodo en este espacio-tiempo, un quiote florido, lo levanta buscando el sol y buscando también la luz de la luna. Y yo me estaba imaginando que por ahí descienden todos esos conejos para nosotros en la ensoñación. El conejo es símbolo de la fertilidad, de la abundancia. Y el ave que acompaña en esta ocasión, que viene con el señor Xiuhtecuhtli, es Nexuitzilin, el colibrí gris. Y como señor de la noche está Mictantecuhtli. Así que hoy conviértete en uno de los 400 conejos, ve a visitar a Meyahual. Si te gusta el pulque, tómate un buen tarro de pulque y ve a ensoñar. Hemos trabajado mucho la ensoñación y quiero decirte que yo me encontré en la ensoñación a un escritor maravilloso, a Juan Rulfo, y le platiqué el mito de cómo nace la planta del maguey. Hay varios mitos. Normalmente cuento el que tiene que ver con Hecatquetzalcóatl, pero en esta ocasión yo le platiqué a Juan Rulfo allá en mi ensoñación de la otra historia que existe, una montaña seca que tenía muchas plantas incipientes, así del tipo del maguey, pero que no lograban desarrollarse. Y bueno, aquí intervino el señor Tlaloc, que lanzando su rayo, que es un fuego celeste, esta coordenada trae mucho fuego, ¿verdad? Bueno, pues hizo que estas plantas crecieran y se transformaran en el maguey que conocemos. Y bueno, él me regaló unas letras y te las voy a compartir. Lo que dice del Cerro de las Pencas. Dicen que antes ahí no había nada, puro pedregal y unos matorrales tristes, de esos que se agarran a la tierra por puro miedo a que se lo lleve el viento. Estaban ahí nomás mirando pasar las nubes, secos, sin dar sombra ni consuelo. Eran plantas sin espíritu, esperando quién sabe qué cosa, bajo el sol que rajaba las piedras. Pero luego, cuentan los viejos, que se vino el aguacero, no cualquier lluvia, sino esa que trae ruido. Dicen que Tlaloc andaba bravo y soltó a su animal, esa culebra de fuego que le dicen la Xicoatl. Se vio clarito como la serpiente de lumbre bajó del cielo culebreando,
buscando dónde morder, y fue a dar mero ahí, en medio de los matorrales entumidos. Tronó fuerte, y a chamusquina y a tierra mojada. Y luego pensarían que el fuego mata, pero ahí fue al revés. La lumbre se le metió en las entrañas a la planta. La Xucoatl no la quemó por fuera, la quemó por dentro, la preñó de calor. Y esa planta, que no era más que hierba mala, se estremeció todita y se esponjó. Se le pusieron las hojas gordas y verdes, duras como la misma piedra, pero llenas de vida. Se volvió el maguey, la divina Meyahual. Se convirtió en una olla de barro verde su centro, un caldero frío por fuera, pero hirviendo por dentro, porque eso es lo que hace el maguey. Se pasa la vida callado, guardando el secreto que el rayo le dio, chupa el agua de la luna y el sereno de la noche, y allá dentro, en su mero corazón, se acuerda de la culebra de fuego. Ahí la señora Meyahual cocina su sangre, ahí la vuelve blanca, espesa, dulce. Ya no es agua, es espíritu, la misma savia de la diosa, es la fuerza que le quedó guardada desde el principio de los tiempos. Por eso, cuando uno la capa, cuando uno le abre el pecho para sacarle el aguamiel, no sale agua, sale el recuerdo de ese fuego antiguo. Y si lo dejas reposar, si dejas que el conejo meta las manos, aquello empieza a hervir solo, sin leña. Es la alquimia de la tierra, dicen. Es el mero escoldo de la Xucoatl que quiere volver a salir para alborotarle a uno la cabeza, para soltar los 400 conejos que uno trae amarrados en el alma y que nomás con ese trago se atreven a brincar. Así nació el maguey, la planta divina, la señora Meyahual, de un susto del cielo que se quedó sembrado en la tierra para siempre. Y bueno, pues hoy hemos llegado a este último tramo. Estamos en esta 23ª y fíjense que, bueno, si ya tienen su agenda 13-20, enhorabuena. Y si no, recuerden que tanto el 20 como el 13 son esos dos números que en armonía nos ayudan a vivir cada arquetipo de la cuenta Tonalpohualli. Acuérdate que un arquetipo es una arquitectura psicológica y cada tonalidad es una oportunidad para hacer algo diferente o tal vez para practicar algo que ya venimos construyendo. Hoy te toca ser un conejo que trae el corazón incendiado. Vas a decir, mi tiempo ya se mide en los latidos del fuego. Como el maguey sagrado, que es la misma Meyahual, yo me permito en estos días madurar, que el sol y la sombra curtan mi piel. Hoy, bajo la regencia de Setochtli, rompo el silencio de mi propio centro. Lo que he escrito en este recorrido por la cuenta Tonalpohualli con la tinta roja y negra, hoy será ese aguamiel fermentado y voy a compartir lo que soy con los demás. Voy a invocar a Xutecutli en mi pensamiento, en mi pecho, que todo lo vivido se transforme en medicina, que mis proyectos se multipliquen como los mismos hijos de la luna. Hoy inicio un último ciclo, un último periodo de 13 Tonaltin, en este tiempo sagrado, en esta cuenta que lo cuenta todo. Hoy yo mismo soy Setochtli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Activo tasque.